Tiene la palabra asambleísta Soledad Buendía. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, buenas tardes a los ciudadanas y ciudadanos que nos siguen a través de los medios legislativos y a los ciudadanos que se encuentran presentes hoy en esta tarde en las barras altas de esta Asamblea Nacional. Hoy para el Ecuador es una fecha importante, para este legislativo es una fecha importante. Nosotros decimos permanentemente que estamos construyendo las leyes para el buen vivir, las leyes para la mayoría de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. Esta ley es una muestra de ello, es una muestra de que no como en la época de la partidocracia, en esta larga noche neoliberal, se construían las leyes a dedo para favorecer los intereses de unos pocos. Esta tarde en la Asamblea Nacional comenzamos a reparar en cierta medida los abusos de la banca cerrada, los abusos con esos deudores, los abusos con aquellos acreedores. Hoy comenzamos a poner fin a esa nefasta época que vivimos los ecuatorianas y ecuatorianos. Prohibido olvidar, porque el feriado bancario fue la mayor incautación estatal en el periodo neoliberal. No podemos dejarnos engañar otra vez, puesto que los actores de la derecha y sus herederos políticos son los mismos que nos incautaron los dineros. Recordemos eso. Los mismos que hoy levantan sus falsas voces, los mismos que nos quisieron robar la esperanza. Prohibido olvidar, porque la crisis bancaria de 1999 tiene nombres y apellidos y tiene también partidos políticos. La historia de terror que vivieron ustedes, aquellos deudores de buena fe, aquellos ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, no comenzó con Yamil Maguad, comenzó mucho antes, quizás con la sucretización de Osvaldo Hurtado, y luego en 1994 con el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando la planadora social cristiana de entonces, la derecha del efímero partido Unión Republicana de Sixto, aprobó la ley de instituciones financieras que abrió la puerta al saqueo. Prohibido olvidar, recordemos claramente la historia, porque eso nos va a permitir proyectarnos hacia el futuro. ¿Y qué es lo que hizo esta ley? Permitió el saqueo a costillas de los ecuatorianos. Con esta ley buscaron limitar y hasta eliminar el control, regulación de los bancos por parte del Estado al sistema financiero. ¿Y se abrieron las puertas para qué? Para que hacia adentro los banqueros, los accionistas y sus amigos se hagan créditos. ¿Y quién firmaba? Los conserjes, las secretarias. No olvidemos esto. Compatriotas, en 1998 el gobierno de Yamil Maguad, con los socialcristianos y demócratas populares, establecieron la ley de la AGD, Agencia de Garantía de Depósitos, que determinó como ilimitado el carácter de garantía de depósitos a cargo del Estado, comprometiendo deuda pública o la emisión inorgánica de dinero con ese fin. Es decir, los banqueros hicieron el negociazo. El banco cerró, el Estado tuvo que asumir, es decir, nosotros, todas y todos, nos tocó pagar y los banqueros nunca perdieron. Prohibido olvidar, y sobre todo aquellos pseudoanalistas como el señor Osvaldo Hurtado, cuando recalcan públicamente que este gobierno mete la mano en los dineros públicos para derrocharlos. No, no los derrochamos, los invertimos con mucho amor, con esperanza, los invertimos en las carreteras y puentes que los gobiernos de la partidocracia no supieron hacer. Los invertimos en las escuelas del milenio para que nuestros niños tengan derecho a la educación, aquel derecho que esos gobiernos de la partidocracia les negaron. Los invertimos en vivienda, en alcantarillado, en calles asfaltadas, que muchos de los municipios de la partidocracia no supieron ejecutar. Recuerden aquellos herederos de esa partidocracia. Muchos deudores pagaron con su vida y otros aún siguen pagando con el estigma financiero que se creó alrededor de ellos. Los deudores pagaron intereses sobre intereses y sus deudas se fueron incrementando. Fue una explotación. Esa es la esencia del neoliberalismo que provocó la crisis de 1999. Ecuatorianas y ecuatorianos, ¿quiénes fueron los responsables? Y no solo de la administración de la postcrisis, sino también los responsables de la crisis asambleísta Donoso. No podemos olvidar a Durán Ballén,
a Yamil Maguad, a Ana Lucía Armijos, a Guillermo Lazo, ministro de Maguad, a Fidel Jaramillo, ministro de Maguad, a Jorge Egas, superintendente de bancos, que propuso el feriado bancario, y a los banqueros Fernando Aspiazu, Nicolás Landes, Roberto y William Isaías o Alejandro Peñafiel, para citar solo algunos de los culpables. Esta ley busca hacer justicia, busca luchar contra la impunidad. Prohibido olvidar, ecuatorianas y ecuatorianos, que el congelamiento de los ahorros nos costó a nosotros, a los ecuatorianos, 8.600 millones de dólares. La crisis provocó la migración de más de 3 millones de ecuatorianos a Europa y Estados Unidos. Recordemos que el salvataje bancario lo pagamos y nos costó 6.000 millones de dólares. El proyecto de ley presentado por el presidente Rafael Correa, con carácter económico urgente, plantea, entre algunos aspectos importantes, la exclusión inmediata de la calificación E de la central de riesgo de los deudores de buena fe, rehabilitándose en su vida crediticia. Quiero destacar que esta ley, que contiene 27 artículos, 4 disposiciones generales, una derogatoria y una final, permitirá la transferencia de bienes, hacer viable el justo pago de los acreedores no vinculados a la banca cerrada y cobrar a los deudores, haciendo una separación entre vinculados y deudores de buena fe. La ley permitirá que los créditos de vivienda cuyos inmuebles han sido rematados, la deuda se extinga, lo que se conoce como dación en pago. Destacar que 7.539 personas en total deben pagar sus deudas. 2.571 fueron excluidas por ser considerados estas operaciones vinculadas o tramposas. Se hará justicia en estos casos. Se pagarán a más del 93% de los acreedores de la banca cerrada. Se condonará 1.600 millones de dólares a los deudores de buena fe. Esta revolución, desde el primer día de su gobierno, ha puesto al ser humano sobre el capital. Capital que antes no solo nos dominaba, sino que nos aplastaba. Y de ello pueden dar fe ustedes, deudores de buena fe. Ecuatorianas y ecuatorianas, esta ley es un instrumento importante para hacer historia y cerrar definitivamente el atraco que fue el feriado bancario. Para ello me permito solicitar la incorporación de algunas observaciones que detallo. Primero, la inclusión de un periodo de gracia para el pago de la deuda recalculada a los deudores de buena fe. Segundo, la inclusión de medidas reparatorias para las víctimas que han sufrido vulneración en sus derechos, que incluye la garantía de no repetición y la satisfacción del derecho violado, como señala el informe que se adjunta en la comisión presentado por la Defensoría del Pueblo. Remito, señora presidenta, por escrito detalladamente mis observaciones, para que sean incluidas, porque más allá del análisis técnico, de las valoraciones técnicas que esta ley incluye, creo que tenemos que tener un análisis humano de esta crisis y de estas víctimas de este feriado bancario. Quiero cerrar recordando lo que el 21 de septiembre de 2013, en la parroquia de Nayón, una de las 33 del Distrito Metropolitano, a las cuales represento en esta Asamblea Nacional, el presidente Rafael Correa ofreció públicamente superar este problema de los deudores de buena fe y pedirles disculpas públicas como Estado ecuatoriano, porque jamás se debió permitir esta explotación a Jacqueline Chacón, a Hugo Peñafiel, a Roberto Parra y a los miles de deudores de buena fe. Esta ley es para ustedes. Muchísimas gracias.